Continuamos. Hoy es miércoles y los miércoles estamos con los clínicos, estamos con la gente que sabe de ciencia en el área de la salud. Hoy conversamos con la doctora Clevi Pérez, quien es infectóloga, y entonces en este momento la Sociedad Dominicana de Infectología pues es presidida por ella y todo ese equipo de gente buena que ha estado haciéndose cargo junto con los neumólogos, con los intensivistas, con los emergenciólogos, con todo lo que hemos estado trabajando de una medida u otra, pero sobre todo ellos que son de primera línea. En la etapa más fuerte del COVID era imposible prácticamente encontrar a un infectólogo, a un neumólogo que viniera. Las cosas han ido, parece, mejorando un poco, pero bueno, ya hablaremos más adelante. Doctora, llegan las lluvias y ¿qué pasa cuando hay lluvia y el dengue? Bien, esa pregunta es muy interesante. Fíjate, podemos enfocar también qué relación tiene el clima con el dengue. Y el dengue puede relacionarse con el clima en diferentes vertientes. Una es, por ejemplo, que el dengue se desarrolla en el mosquito para poder transmitirse. Es decir, imagínate que tú tienes dengue y tienes el virus en la sangre. El mosquito te pica, pero el mosquito debe esperar unos días para poder transmitirlo a otra persona, en este caso a mí. O sea, que en el momento en el que él me pica, yo tengo dengue, me pica y te pica a ti, en ese mismo momento no lo puede transmitir. De hecho, no va a picar tanto porque lo necesita la hembra del mosquito como parte de su ciclo reproductivo y no va a necesitar picar tan rápido. Pero aparte de eso, cuando dices la hembra del mosquito, ¿eso qué significa? Que es ella la que pica porque necesita la sangre, es hematófaga. Eso quiere decir que tiene que chupar sangre. Es vampira. Exactamente, vampira, ¿no? Porque necesita la sangre para su ciclo reproductivo. Para ella poder reproducirse, ¿no? Exactamente. ¿Y el varón, qué pasa? El macho de la Aedes, ¿qué pasa con él y el dengue? Bueno, en este caso no participa, o sea, directamente porque no es hematófago. Entonces los hombres somos más buenos. Bueno, no se puede extrapolar, estamos hablando del mosquito y de la necesidad de la sangre para la reproducción. No estamos hablando del hombre. Exacto, eso no puede interpretarse de esa manera. Entonces, no al lugar, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, ¿cuál es la relación, por ejemplo, del calor con ese ciclo que se llama extrínseco, es decir, en el mosquito? Sí. Cómo debe reproducirse el dengue en el mosquito para poder transmitirse a otra persona. Pues se ha demostrado que las temperaturas más altas aceleran el ciclo extrínseco, es decir, el ciclo en el mosquito. Dicho de otro modo, mientras más altas son las temperaturas, más rápidamente se reproduce el virus en el mosquito y más rápidamente puede transmitirlo a otra persona que es susceptible. Es como una incubadora para los huevos, ¿no? Exactamente, tú le aumentas y ahí lo incuba más rápido. Okay. O sea que el calentamiento se ha relacionado, los incrementos de las temperaturas estacionales, con un incremento de la tasa de reproducción en el virus. Pero aparte de eso, cuando tenemos como nuestro país estaciones secas y estaciones lluviosas, es decir, tenemos tiempos muy secos, los huevos se depositan y pueden resistir hasta un año la desecación. Es decir, si ellos no encuentran agua en lo que eclosionar y completar su maduración, su formación, pues se van a quedar ahí. ¿Y qué pasa cuando llueve, como ahora? Todos esos huevos que estaban ahí desecados en una fase tranquila de latencia sin reproducirse, ahora encuentran el medio ideal en el agua para completar su ciclo de crecimiento, transformarse en mosquitos, y los mosquitos dijimos que son los vectores. Ahora vamos a tener más agentes disponibles para la transmisión. Entonces, precisamente por eso generalmente en nuestro país vemos, por ejemplo, ahora mismo no tenemos muchos casos de dengue. ¿Cuántos casos se han reportado, doctora? Bueno, nosotros vemos siempre, el dengue es de reporte, o sea, debe reportarse, pero siempre hay un subregistro. Pero en el último, dice la OPS que es de 45%. Exacto, el subregistro es mucho, exactamente, pero ciertamente cuando hay un número alto de casos, pues más se reportan y uno ve la tendencia alcística. En este caso, lo que es una tendencia a la baja. Ahora mismo tenemos dengue, siempre tenemos dengue, pero no es la casuística no está elevada. Exacto. Pero tenemos que tener en cuenta, señores, ustedes que nos escuchan, o sea, ahora mismo tenemos la tormenta Fred, ahora mismo tenemos lluvias, y recuerden que en sus patios, en sus edificios, en sus techos, ustedes pueden tener
múltiples vasijas, envases, etcétera, que tienen los huevecillos del mosquito, que ahora con la lluvia esos envases se van a llenar, esos huevos van a completar su ciclo, va a aumentar la densidad de mosquitos, es decir, el número de agentes transmisores, y eso puede llevarnos a tener dentro de 3 semanas, 4 semanas, un incremento de los casos de dengue. Entonces, nosotros podemos decir que la República Dominicana, por su característica climática, por su ubicación, es un lugar propicio para que se desarrolle esta enfermedad viral, ¿verdad? Sí. Transmitida por un mosquito, por la hembra del mosquito. De hecho, Amaury, el dengue es potencialmente transmisible en todos los países tropicales y subtropicales. Tenemos alrededor de 400 millones de casos al año. ¿Cuántos? Unos 400 millones de casos al año de infección por dengue. Claro, el dengue, la mayoría de los casos de dengue, aunque la gente no lo crea, son asintomáticos o con pocos síntomas. Eso que dices, doctora Ajá. Clevi, es muy interesante, sobre todo para que la gente entienda cómo esa enfermedad se manifiesta. Sí. O sea, esa enfermedad que es viral, es un virus, Sí, ¿verdad? sí, así es. Y se llama así mismo, ¿no? Virus del dengue. Virus del dengue, pero que ese virus está, digamos, está en el suelo, por ejemplo, y está en forma en su característica natural. Y entonces el mosquito es quien lo pasa del enfermo al sano. Entonces es una enfermedad producida por ese, transmitida por ese vector. Es la interacción humano-mosquito. Humano-mosquito. Entonces el mosquito deposita esos huevos y lo deposita en diferentes lugares. Por donde él anda. Por donde encuentra. Entonces, mientras más mosquito hay, más virus se va a transmitir. Porque, por ejemplo, digamos que en tu casa no hay mosquito, a ti te dio dengue, lo captaste en otro lugar, pero si no hay más mosquitos, no hay quien vaya, o mosquitos que se vayan a contaminar para transmitírselo a otras personas. ¿Verdad? Pero si en tu casa hay muchos mosquitos, pues muchos mosquitos probablemente te van a picar, van a estar ahora reproduciendo en ellos el virus del dengue y van a encontrar otros huéspedes para picar y transmitir otros la humanos, enfermedad. ¿verdad? Otras personas. Exacto. Bien, entonces, ¿cómo nosotros ya en el enfermo, en la persona que ya está contagiada, vamos a esperar que se manifieste? ¿Cuáles son los síntomas? Muy bien, y es muy interesante esto porque aunque es una enfermedad que uno tiene mucha experiencia con ella, pero ahora mucha gente con el COVID pues se está olvidando un poco del dengue. Sí, que es un peligro, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero, de todo el que se contagia con dengue, solamente alrededor de la tercera cuarta parte desarrollará síntomas. De esos que desarrollan ¿De síntomas... todos? ¿Del 100%? De todos, es decir, estamos hablando casi 400 millones de casos y solo 96 millones son sintomáticos. Es sea, decir, que hay una posibilidad de que no nos demos cuenta. De que no nos demos cuenta. De hecho, mucha gente se asombra cuando se le mandan a hacer ciertas pruebas como anticuerpos IgG y le salen positivos y dicen, no, pero a mí nunca me ha dado dengue. Bueno, sí, a usted le ha dado dengue, lo que pasa es que le dio asintomático. Usted no se enteró. Usted no se enteró o le dio con tan pocos síntomas que usted lo confundió con cualquier otra cosa. Exacto. Ahora, de esos que sí desarrollan síntomas, el síntoma más frecuente casi en la totalidad de los pacientes es la fiebre. La fiebre. Y es una fiebre de inicio usualmente súbito. Eso quiere decir que usted estaba haciendo cualquier cosa y de repente le viene la fiebre. Exactamente. Y los dolores. El dolor es el segundo síntoma más frecuente. El dolor puede ser dolor de cabeza, dolor ocular o retroocular, dolor articular, por eso se le ha llamado también fiebre rompehuesos. Sí. Aunque yo siempre le digo a los estudiantes que le decíamos fiebre rompehuesos antes de chikungunya, porque la chikungunya es la verdadera fiebre rompehuesos. Que también, no, el dolor de la chikungunya yo creo que es incomparable, es mucho más intenso. Y que también comparte con el dengue la forma en que se transmite. En que se transmite, exactamente. Que también es a través de un vector, ¿no? Sí, exactamente. Entonces el dolor también muscular. Ahí es importante porque tenemos otras enfermedades tropicales en nuestro país, como por ejemplo la leptospirosis, que también produce fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque puede ser dengue, pero puede ser alguna de estas otras condiciones. Entonces, pero esos ¿Y cómo nosotros, desde el punto de vista, digamos, fácilmente podemos entonces hacer
esa distinción entre enfermedades que se parecen tanto, porque la fiebre la produce hasta el no tener dinero, le produce fiebre a la gente, ¿no? Sí, sí. Hay algunas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, en la evaluación, ver eso, que la fiebre haya sido de inicio súbito. Usualmente la fiebre también es sin predominio. En el caso del dengue no suele haber inyección conjuntival. En el caso de la leptospira, o sea, sí. El enrojecimiento. El enrojecimiento de los ojos, por ejemplo, es muy típico. Más del 50% de los pacientes con leptospirosis pueden presentar inyección de las conjuntivas. Exacto, que la parte blanca del Sí. ojo se pone entonces rojo. Exacto, Ok. exactamente. La cefalea es Dolor de importante cabeza, en el ¿no? dengue, pero en la leptospirosis hay una cefalea muy, muy intensa. Y entonces ya esas cosas nos van a nosotros como que Sí, separando, el dolor muscular en la leptospirosis también es muy intenso. Cuando uno, por ejemplo, aprieta las pantorrillas del paciente, las Sí, piernas, la batata. tiene un dolor súper exquisito, súper intenso en la leptospirosis. Sí. Hay algunos datos también ya en análisis que le hacemos los médicos, como el hemograma, que podemos ver alguna diferenciación. Pero ciertamente hay elementos que confunden. Es importante, y eso quiero recalcarlo a todos los que nos escuchan, señores, porque el niño, porque el adulto tenga dolor de garganta, porque esté tosiendo, no significa que no es dengue. Alrededor de la tercera parte de los pacientes con dengue pueden tener síntomas respiratorios, dolor de garganta, tos, y pueden también tener síntomas gastrointestinales como la diarrea. Entonces ahí confundirse con una gastroenteritis, con una amebiosis, etcétera. O sea que eso no descarta dengue. Entonces cuando nosotros hablamos, doctora Clevi Pérez Sánchez, para que mamá no se ponga guapa, ¿no? Sí. Quien es infectóloga hoy en este recetario y quien preside la Sociedad Dominicana en este momento de infectología. Hablamos de dengue en el día de hoy y vemos entonces que tiene unos síntomas que son un tanto muy generales. El dengue, hablamos de una entidad en sí mismo o existen varios dengue, porque normalmente hemos escuchado que la gente dice, mira, es que a mí lo que me dio fue dengue hemorrágico, es un dengue que se complica. ¿Cómo es el tema, doctora? Muy bien. Entonces, el dengue, primero tenemos serotipos distintos, tenemos ¿Qué significa eso de serotipo distinto? ¿Qué es eso? Sí, imagínense como ahora, por ejemplo, la gente habla de las variantes del COVID y todo. Imagínense algo, no es exactamente lo mismo, pero vamos a hacer el símil. El dengue se divide en tipos, ¿verdad? Entonces tenemos el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3, el dengue 4. De hecho, se ha descrito un dengue 5, pero que es selvático y tiene otro mecanismo y está en Asia. O sea que ahora mismo no nos importa mucho. Pero en nuestro país tenemos en distintos años circulando hasta los 4 tipos de dengue, o a veces 1, a veces 2, depende del año. Pero tenemos la posibilidad de tener dengue 1, 2, 3 y 4. Por eso usted le puede repetir el dengue, porque aunque el dengue... repite. Exacto. Aunque el dengue deja inmunidad, pero deja inmunidad para el tipo que usted tuvo. Exacto. Imagínese que usted tuvo un dengue 3. Eso no lo protege contra otro dengue 3. 4, ¿no? Los años que circula dengue 3, usted está totalmente protegido. Pero los años que circula dengue 1, 2 y 4, usted perfectamente puede tener otro episodio de dengue. O sea que teóricamente usted podría tener hasta 4 episodios de dengue en su vida. Exacto. Entonces ser bien claro en este aspecto. Exactamente. Que el dengue, al ser de varios tipos, nos puede repetir del tipo que no nos ha dado. Exactamente. Entonces, otra cosa es la clasificación clínica del dengue de acuerdo a su severidad. O sea, la gravedad, decir, ¿no? La gravedad, exactamente. Antes había una forma de clasificarla, que era dengue clásico, dengue hemorrágico, síndrome de shock por dengue. Esa se ha ido abandonando en favor de una clasificación que ayuda más se considera que ayuda más a tratar mejor los pacientes. ¿Cuál es esa forma? Es clasificarlo en dengue sin signos de alarma o de alerta, dengue con signo de alerta y dengue severo. ¿Por qué es más importante esta clasificación? Porque usted ¿Podríamos repetirlo? Sí. La forma en que hoy, un país como la República Dominicana, que ha tenido años donde hemos visto hasta cientos de muertos por dengue, increíble, eso parecería una cosa no cierta, pero es así.
El dengue es mejor entonces clasificarlo. ¿De qué manera, doctora Clevi Sí, Pérez? exacto. Es decir, yo soy su médico, lo acabo de ver ahora a usted, sospecho de dengue, entonces procedo a clasificar ese dengue por como yo lo haya visto a usted. Entonces lo clasifico en dengue sin signos de alerta, o dengue con signos de alerta, o 3, dengue severo o grave. Es los 3 clasificaciones que usted podría caer. Ahora bien, es importante saber que eso es dinámico. Usted puede llegar ahora al consultorio, a la emergencia, con un dengue sin signos de alerta y 10 horas después usted tener signo de alerta y 15 horas después usted tener un dengue grave. O sea, que es muy Porque importante. no se queda parado, sino que puede evolucionar. Al principio, todo dengue va a ser dengue sin signo de alerta, exacto, pero durante la evolución, entonces va a desarrollar o no algunos signos que estadísticamente se asocian a complicación y a muerte. Si el médico identifica una de esas manifestaciones, pero tiene la obligación de comunicárselo a los pacientes o a sus familiares, ¿cuáles son esos signos de alerta? ¿cuáles son ¿Para esos, qué? esos datos? Para que si se presentan, ese paciente, según nuestras guías y en todo el mundo, debe ingresarse, debe manejarse en el hospital, no debe quedarse en su casa. Ok, ¿cuáles son esos datos que al médico general, al médico internista, al médico infectólogo, ¿no? Que ustedes son Sí. los que más saben de eso, pero en términos general, deben llamarle la atención? Sí. Bueno, yo lo voy a decir, pero lo voy a decir de una forma modificada para que todo el que nos esté escuchando me entienda. Te lo agradezco. Exacto. Le da dolor de barriga, dolor de barriga. vientre. Sí. Para nosotros eso significa que ¿En la boca del estómago arriba o en cualquier parte de la barriga? Bueno, puede iniciar a nivel epigástrico, sobre todo cuadrante derecho, porque se acumula primero en la vesícula, pero después a medida que se llena de ascitis de líquido, eso va irritando peritoneo y va a doler todo el vientre. Ok. Entonces, ese es un dato dolor que de barriga. cuando usted tiene eso... Un niño con fiebre o con un fiebre, adulto. dolor detrás de retroorbitario, por ejemplo. Entonces, con dolor de barriga... Eso es un signo de alerta. Ese paciente hay que ingresarlo, definitivamente. El paciente orina poco. Ahí hay problema. Ahí hay problema porque eso significa que está riñón, sacando mucho líquido hacia terceros espacios, se está quedando deshidratado dentro de los vasos sanguíneos. Exacto. Y entonces ese riñón produce poca orina. No está produciendo, y si no produce porque no Exacto. hay, porque nadie da se supone lo que no tiene. Exactamente, se supone que usted debe estar orinando como usted orina regularmente. Si usted ve que la orina está disminuyendo mucho, o la del niño, o no moje el pamper en caso de que sea un niño que todavía no vaya al baño o no lo moje lo suficiente. Eso es un dato de alarma, Exactamente, ¿no? Ese es un dato de alarma, de alerta, de que debe ingresarse. Porque eso entonces puede terminar siendo un problema mayúsculo, ¿no? Sí, que tenga... el corazón muy acelerado, porque eso también habla de deshidratación y de taquicardia, ¿no? De hecho, la fiebre produce aumento de la frecuencia cardíaca, pero sin tener fiebre, o sea, si ya la fiebre se dio, pero el corazón está acelerado, en el dengue realmente lo que suele haber es lo contrario, bradicardia, o sea, disminución de los latidos, de la frecuencia de latidos del corazón. Si ese corazón va acelerado, pues eso es malo. Eso es un paciente que se está chocando, que ya ni siquiera es signo de alerta, es un dato ya de un dengue grave. De grave. Si tiene las pies y la mano fría, porque eso indica que no está llegando no hay sangre para calentar, ¿no? Sangre circulando, exactamente, pies y manos frías. Si está con alteración del sensorio, es decir, si está somnoliento, si duerme mucho, si no responde de una manera correcta a las preguntas. También, entonces la sangre que debe estar destinada para el cerebro no está llegando. Sí. Entonces todos esos son signos de alerta que usted puede reconocer. Si tiene sangrado, por ejemplo, ese edema cerebral muchas veces entonces provoca esa letargia, ¿no? Sí, y de hecho se ha demostrado, no es lo más frecuente, pero se ha demostrado virus del dengue en el tejido cerebral. Claro. Entonces el dengue puede afectar a nivel multisistémico. Es una enfermedad. Puede afectar el hígado y producir, fíjate que es un flaviviridae, o sea, pertenece a la misma que la fiebre amarilla, que el virus de la hepatitis C. Es decir, puede producir necrosis del hepatocito, o sea células del hígado y dañar el hígado. ¿No? Exactamente, puede terminar dañando el hígado.
O sea que el dengue es realmente una enfermedad que puede afectar múltiples partes de su cuerpo. ¿Cómo nosotros diagnosticamos? ¿Existe una prueba que usted, teniendo los datos, el paciente llega, comenzó la lluvia, anda Fred por ahí, en la República Dominicana tendremos lluvias y por lo tanto los huevos, ese mosquito eventualmente, el caldo de cultivo, ¿no? En esos cacharros, encima de las azoteas, en una cáscara de huevo, en un pedazo de galón. Este es un país que tiene muchos problemas de recolección y disposición de la basura. Eventualmente tendremos dengue en las próximas semanas. Entonces ese paciente que hace esas fiebres, que llega con estos dolores en la articulación y todo eso, ¿existe una prueba que podemos decirle, sáquese sangre de esto y eso nos va a reportar o no? Sí, tenemos pruebas específicas e inespecíficas, es decir, pruebas que diagnostican exactamente el virus y otras que ayudan al diagnóstico, sobre todo en los lugares donde no estén disponibles. O sea, es importante que el diagnóstico, la sospecha y introducción en caso probable es clínico y el manejo es sobre todo con terapia con fluido, es decir, con soluciones si hay que ingresarlo. Suero con él. Exacto, pero siempre es importante pues tratar de confirmar y de reportar como caso confirmado y todo lo demás. Entonces, una de las depende del momento en que llegue el paciente. Si el paciente llega en los primeros 5 días de fiebre, podemos hacer pruebas moleculares como PCR para dengue. En nuestro país se hacen, pero no están tan disponibles, y tienen un costo generalmente, o sea que eso... Pero con tanta historia de dengue todavía no están tan disponibles. Sí. Qué cosa, ¿no? Sí, sobre todo porque están bastante disponibles en Santo Domingo, en Santiago, pero pues puede haber dengue. Pero no en otras partes. Exactamente, en otra parte, o duraría más para llegar la muestra y todo lo demás. Pero bueno, tenemos esas pruebas moleculares como la PCR para dengue. Tenemos también antígenos, es decir, proteínas del dengue que se elevan en la sangre en los primeros 5 días de la infección, que sirven para el diagnóstico. Nos referimos al antígeno NS1. El antígeno NS1 de dengue también se hace en muchos laboratorios de nuestro país. Y eso entonces nos da una información. Sí, esos son ya pruebas específicas. Si esas pruebas detectan o el antígeno NS1 o la PCR para dengue, pues definitivamente es un dengue confirmado. O sea que sí tenemos forma de diagnosticarlo localmente aquí en la República Dominicana. Claro. De hecho, y hasta el tipo. Puede hacerse PCR, la PCR que se hace específica y te dice si es dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. O sea que en ese sentido tenemos esas herramientas disponibles. Sí, definitivamente. No están, lo que necesitamos es hacer que más gente sea accesible para más personas, pero están en el país y se están usando desde hace muchos años. ¿Qué se hace con ese paciente, doctora, que llegando a esa situación de gravedad, cuando el paciente ya está en una etapa donde las condiciones se ponen en peligro? ¿Qué hacemos entonces con ese paciente? Sí. ¿Y cómo evitar esto? Que es lo más importante. Lo primero para evitar es que la gente desde que tenga un cuadro de fiebre realmente trate de diagnosticar con su médico qué es lo que está pasando. Si tú no piensas en algo es difícil que lo encuentres, ¿no? Exacto. Y además, realmente en nuestro país podemos decir que los médicos piensan mucho en dengue. Claro, hay excepciones, pero los médicos piensan mucho en dengue porque es una enfermedad con la que estamos muy familiarizados. Pero el hecho es que la gente, porque se le quite la fiebre, a veces dice, no, ya no voy a ir. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el dengue, señores? Y esto sí yo quisiera que me entendieran. El dengue tiene unas fases. Una primera fase que es una fase febril y generalmente dura de 3 a 5 días. Una segunda fase que dura de 2 a 3 días, que es la fase crítica. Y después de ahí viene la fase de convalescencia. Es decir, que es una enfermedad que en un promedio de 7 a 10 días o usted se ha complicado de una forma mala o se ha recuperado. Entonces, esa primera fase febril, el paciente se siente muy mal porque tiene fiebre, porque tiene dolor y todo lo demás, pero generalmente no está tan complicado. En la segunda fase, que es cuando cae la fiebre, típicamente ocurre lo que se llama fase crítica, 48 a 72 horas, que es donde ocurren las peores complicaciones del dengue, es decir, la enfermedad avanza, puede haber esa salida de líquido que ocupe el pulmón, la pleura y te cause dificultad respiratoria, el abdomen, ese shock
todo eso ocurre en esa segunda fase, que justamente es peor cuando cae la fiebre. Ahí es que caen más las plaquetas, porque a veces la gente dice, no, me hice un hemograma, a veces ni van al médico y se hacen, no, yo lo he escuchado, se hacen un hemograma y dice, tenía la plaqueta bien, o sea que no es dengue. Señores, las plaquetas suelen bajar más después que la fiebre cae, usualmente después del tercer día. Si usted con un primer, segundo día de fiebre se hace un hemograma y puede muchas veces estar perfectamente normal. Y de hecho, lo primero que disminuyen son los glóbulos blancos, no las plaquetas. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso sobre todo es una información para médicos generales y para los mismos pacientes. Y para los mismos pacientes que a veces ellos mismos se hacen hemograma. Donde el doctor Google, ¿verdad? Y dicen, bueno, me hice un hemograma y ya estoy... Y no tengo plaqueta, tengo la plaqueta bien, ya no es dengue. No, no es así. ¿Por qué se alteran las plaquetas? ¿Y qué son las plaquetas? A ver. Las plaquetas son fragmentos de una célula que se llama megacariocito. Están dentro de la sangre, ¿no? Sí, ya están el megacariocito en la médula y se rompe y salen las plaquetas a la sangre. Y las plaquetas participan en un sinnúmero de funciones importantes en nuestro cuerpo, entre ellos en los procesos de coagulación, es decir, de evitar, de hemostasia, de evitar el sangrado excesivo. Exacto. Entonces en el dengue... En el dengue, entonces, afectan las plaquetas por varias vías. Hay una afectación directamente a nivel de la producción, pero también se ha demostrado que en principio se creía que no, pero hay estudios que disminuyen la sobrevida de las plaquetas. O sea, es decir, no es solamente la disminución de la producción, sino también de la sobrevida plaquetaria. Y ello conlleva a un riesgo de sangrado excesivo, sobre todo cuando las plaquetas caen por debajo de 20.000. Por debajo de 50 ya hay riesgo, pero por debajo de 20.000 hay mucho mayor riesgo. Por eso ustedes ven que siempre le decimos al paciente con dengue que no se cepille que está en esa fase, ¿verdad? Y con plaquetas tan bajas que no se cepille con el cepillo. Para evitar los sangrados, ¿no? Solamente use enjuague o con el dedo, que reporte cualquier tipo de sangrado, etcétera. Usualmente no se colocan plaquetas porque esto es un proceso que dura usualmente 3 días máximo y empiezan entonces a subir de manera de una forma exactamente natural, como es la evolución de la enfermedad. Entonces, a menos que no haya sangrado excesivo y que no se corrigiendo con plasma y factores de la coagulación, uno nunca coloca plaqueta o transfusión de plaqueta. Bueno, qué interesante hablar con una profesional que sabe lo que está diciendo y cómo lo dice también, porque hablamos para ustedes, hablamos para el público que nos escucha. Nos vamos a una pausa y seguimos hablando con la doctora Clevi Pérez Sánchez, hablando de dengue en este recetario.